a todos y bueno, bienvenidos nuevamente a Emprendiendo Siempre, el programa del podcast donde les ayudo a seguir creciendo con sus emprendimientos. Hoy vamos a ver las guías, como ya les dije. El episodio del lunes les dejé cómo crear vídeos para Navidad, para los peques, usando Papá Noel, colocando un poco en su casa, bueno, un poco la experiencia de Papá Noel dejando los regalos y demás. Creo que puede ser interesante, así que bueno, lo pueden ir a ver en el video anterior. Hoy vamos a hablar de las guías y básicamente un poco cómo yo empecé a usarlas y demás, desde cuándo utilizo IAs, para qué las he utilizado, voy a contar, porque al final los modelos ya los conocemos, voy a hacer una pequeña intro, pero principalmente un poco la historia. Bueno, yo empecé a utilizar las IA en el 2022, apenas salió ChatGPT. Claramente empecé a utilizar ChatGPT porque era la única que había y la más simple de utilizar, por decir de una forma. Después empecé a utilizar las APIs de ChatGPT, lo cual me parecía algo interesante. Quería crear como memorias para que tengan mucha información y además que hoy en día ya es mucho más fácil hacerlo. En su momento era un poco más complicado. Me acuerdo que estuve trasteando para crear bases de datos vectoriales, que en ese momento utilizábamos, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero bueno, usábamos estas bases de datos vectoriales en la cual intentábamos meterle la información para que ChatGPT se alimente. Bueno, al final todo eso ha ido cambiando y creo que el último paper de Google lo muestra bien, en el sentido de que nos muestra cómo las IAs van a ir aprendiendo constantemente y podemos hacer como una IA que aprenda, que no se quede en el tiempo y que estos entrenamientos profundos que hacemos hoy en día van a dejar de estar porque vamos a ir haciendo entrenamientos más pequeños y que la IA se termina adaptando mucho más a lo que nosotros queremos, cómo funcionamos las personas, que al final sabemos, tenemos una gran cantidad de información y tenemos como una memoria más de corto plazo, una memoria de medio largo y una memoria de largo plazo. Entonces, un poco esa es la separación del último paper que ha presentado Gemini con Google. Y creo que ese es el camino, creo que ese va a ser el camino. Más que hacer una IA autogenerativa, al final siempre va a necesitar un poco el feedback del humano porque es quien interactúa con el mundo real, hasta que existan robots que puedan darle ese feedback. Entonces, bueno, va un poco por ahí de ir aprendiendo eso. Entonces, vamos a ir un poco a ver las IAs que yo utilizo. Bueno, no, se fue. Vale, cada vez que apago la computadora, que bloqueo la computadora, se me va esto. Vamos a poner captura de audio, de pantalla. Vale, ya la estamos teniendo de nuevo. Otra vez vamos a tener que achicarla como en el episodio anterior, porque bueno, no sé qué está pasando, que cuando se bloquea se queda como pegada, no sé, algo así. Bien, vale, esto entonces lo vamos a poner atrás de todo. Bueno, ahora me gusta. Venimos aquí y tenemos, como les decía, la primera que yo empecé a utilizar fue ChatGPT 1, después ChatGPT 2, después, bueno, ya estamos por el 5. Creo que en esto, ChatGPT, no sé si está encontrando la forma de hacerlo simple, porque fíjense acá cuando vamos a las opciones tenemos agregar fuentes y demás, pero después crea una imagen, investigación a fondo, asistente de compras, como que tener que darle al más para ver todo esto y demás, lo veo más complejo. ¿En qué creo que es muy bueno ChatGPT? Bueno, creo que cuando nosotros le damos toda la información, por ejemplo, como yo lo utilizo normalmente, vengo acá a Notebook, bien. Vamos a ver, por ejemplo, estoy viendo que podemos abrir, bueno, por ejemplo, crea un mensaje para de re- recordatorio para el cliente con la información. Bien, entonces le voy a, vengo a Notebook, le pido la información como, bueno, dime la información de este cliente, porque este cliente yo ya la cargué aquí, como siempre sí. ¿Y qué es lo bueno de Notebook? Que nos los organiza bien. ¿Qué más hace mal Notebook? Que no es muy buena la IA para escribir los textos, ¿bien? Entonces, bueno, está mirando, bueno, el asunto, ta, 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 ta. Entonces, poner lo que yo quiero hacerlo más amigable o menos amigable, bueno, eso hacerlo con Notebook a mí no me gusta. Me gusta más cómo redacta ChatGPT, entonces vengo aquí, lo copio y le digo, quiero, bueno, espera. Mejoremos el texto. Texto más humano y amigable. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Esto lo voy a parar. Bueno, ahí está. Ya se paró. Bien, ya se lo mandé. Y ahora ChatGPT va a trabajar. Bueno, una versión más cercana, ta, ta, ta. A mí me gusta más cómo redacta ChatGPT. Opinión propia. Es un poco lo que le puedo decir. Para crear imágenes, para crear vídeos, lo vimos en el video anterior. No sé si es porque yo lo estoy usando mal, no estoy usando Sora 2 y demás. No, a mí no me funciona del todo bien. Me parece muchísimo más potente lo que ha creado Google en imágenes. Me parece una
totalmente una locura. Está muy... eh, me parece una locura total lo que ha creado Google. Notebook LM me parece una locura total también. O sea, me parecen herramientas muy buenas que cuando las logren unir, que no hace falta unirlas, porque algo que ha hecho Google y me encanta y que ChatGPT debería haber... O sea, yo pensé que esto era más de ChatGPT que de Google. eh, el Google Labs me parece una cosa tremenda. Mira, este que va al Spomeli, Experimental IA Market Tools para diseñar, building, escalar, brand, content, help. Bueno, para la audiencia. ¿Lo vamos a probar? Sí, seguramente lo vamos a probar en alguno de estos. O para el diario utilizado, sí. A mí es como un Zapier trucho. Después, esta también me parece interesante, poder crear conceptos a través de la IA. Pomeli es el que estábamos viendo recién. ¿Qué otro más tiene? Bueno, va a aprender de tu forma. Creo que es muy interesante para los niños. Esta Doppel no le he podido utilizar. La tengo que abrir ahora que estoy en Argentina para poder empezar a utilizarla. Porque creo que en Argentina o cuando esté en Estados Unidos, que voy a pasar por Atlanta también, la puedo abrir para ya tenerla y ver esto de poder cambiarnos de ropa. Cuando la tenga también se las puedo mostrar. Pero fíjense que son pequeñas pruebas cerradas que después nos sirven para otra cosa. Entonces eso es lo que yo creo que está haciendo muy bien Google. Ha entendido que no hace falta crear la IA definitiva, sino que es esto, poder realmente crear soluciones simples. ¿Cuál es la que más me gusta y la que yo más utilizo? O sea, la que más utilizo más, no sé si la que más me gusta. Esta, por ejemplo, Sandbox, no sé si esta la puedo utilizar aquí en Argentina, porque en España, bueno, ya sabemos por la Unión Europea no hay muchas cosas que no podemos utilizar, hay que usar una VPN y no pasa nada. Se llama Sketch, la que a mí me gusta, porque podemos crear, creo que ya se las he mostrado, Stitch, creo que se llama. A ver. Se llama Stitch. ¿Dónde estás? Stitch. Bueno, para Developer, acá lo tenemos. Stack, ¿esto qué es? Ah, esto te evalúa, entiendo, las ideas o algo así. Ah, no, te evalúa lo que es un desarrollo o algo así. ¿Dónde está Stitch? Seymour. Aquí está. No, este es Fiverr Studio. No me digan que me han descontinuado. Acá está Stitch. Bien, Stitch. ¿Qué tiene interesante? Bueno, tiene muchas cosas interesantes, pero fíjense acá que, por ejemplo, diseños que yo he ido creando, le podemos decir, toma el diseño que tenemos y créame un diseño nuevo de una web y demás. Fíjense, volvemos a lo mismo, son cosas específicas. ¿Para qué? Para crear web, para crear... Yo uno de los problemas que tengo, por ejemplo, esta es una de las... Un diseño, le pedís que te lo mejore, lo mejora este diseño, simplemente es eso, ver qué opciones nos da. Una de las cosas que dice más interesante es esto, que lo puedes replicar perfectamente. No, este no. El de... Este. Fíjense lo bien que quedó esto, porque miren, lo voy a abrir acá, ya que estamos. Yo que le pedí que me vaya creando como un dashboard, y fíjense, por ejemplo, esta UX que me creó. Es súper interesante porque puedo tener los gráficos. Yo este código lo copié, se lo puse a una IA, perdón, ese no es admin este. Lo coloqué en una IA y fíjense que cuando yo vengo a crear flows, bien, claro, tengo que tener un canal. Hostia, que ahora no me va a dejar esto entrar. A ver si lo cerramos y volvemos a entrar. Me lo toma, o si no me lo toma. Entonces, yo lo pude replicar exactamente. Quiero mostrárselo para que vean cómo lo pude replicar en su momento. Y creo que es una de las mejores cosas. Después, por ejemplo, he probado la de esta de Fiverr Studio. Para mí no tiene tanto sentido. ¿Qué va a hacer? No sé si será que yo no lo estoy usando bien o lo que sea, pero bueno, para mí no tiene tanto sentido. Fíjense, acá es idéntico. O sea, y esto lo puedo unir. Obviamente acá, esto editamos el nodo, le digo cuál es el siguiente nodo y se me va a colocar la flechita. Vamos a colocar este. Bien. Save. Bien. Y fíjense que es muy, muy, muy parecido a esto. O sea, es que literal. Bien, entonces, bueno, eso creo que es una de las cosas más interesantes. Después dijimos ChatGPT y bueno, ahora estamos con Google. Creo que Google hoy en día lleva la delantera en todo, básicamente. Cuando yo no me lo esperaba ese movimiento. Pero, ¿qué otras guías utilizo? Bueno, Grok me gusta mucho para desarrollar, me gusta mucho porque Grok te explica el código. Tiene como una función de explicar que está bastante interesante. Lo que me está gustando mucho también de Grok es que es muy rápida. O sea, la rapidez que tiene con un buen internet es también bastante interesante. Y mi favorita para el desarrollo es Cloud, que ya lo vamos a ver en la parte de desarrollo, cómo lo utilizo en la terminal y todas las demás y cómo las podemos ir abriendo.
Pero bueno, aquí por ejemplo esto tiene la parte de código que... Bueno, bien, fíjense esto, yo no lo he probado nunca porque la uso directamente en la terminal. Entonces, por eso no lo utilizo. Entonces esta me parece muy bien para análisis de números y demás. Yo creo muchos dashboards aquí, como ya les he ido mostrando, bueno, cómo crear dashboard con código. Por ejemplo, a mí, fíjense, he hecho... No, esta no. Vamos a ver. Acá sí. Esta sí la puedo mostrar porque no tiene números. La otra que he creado sí tiene números. Fíjense, esta presentación, por ejemplo, que hice para la agencia donde trabajaba mi esposo. Simplemente ver un poco hacia dónde van, un poco de cosas que están haciendo y demás. Entonces le hemos puesto así números interactivos para que no sea aburrida, los logros y demás. Y fíjense cómo yo le fui diciendo todo esto y al último le dije, pongamos algo como los puntos solamente se pueden ir y mirar hacia atrás. Fíjense que deja algo bastante disruptivo. Bien, entonces estas son un poco las guías que hoy en día hay. Creo que es interesante esto, yo las utilizo de esta forma. Como les dije, yo lo empecé a utilizar en el 2022, después me metí a utilizar mucho lo que es la API. La API que más he utilizado es la de Platform, esta la de ChatGPT. ¿Por qué? Porque, bueno, para mí es una de las más simples de utilizar, tiene bastantes modelos y demás. Entonces he ido creando cosas, a ver si aquí lo podemos ver. Bien, acá por ejemplo vamos a crear esto y demás. Bueno, acá tenemos el Ángel Pinder. Para mí no, ni fu ni fa, es lo que les digo. Sí está interesante para alguien que está empezando o que quiere hacer cosas, pero no le veo utilidad a largo plazo. Creo que la persona que utiliza esto tiene más conocimiento que eso. Así que bueno, para crear imágenes, para crear videos, entiendo. Aquí para asistentes. A ver si acá podemos, si quieren, a ver. Vale, bueno, esto ya lo miraremos porque no vamos a hacer eso. Los asistentes es una de las cosas que más he utilizado. Fíjense que tengo acá muchísimos asistentes creados. Estos los utilizo para los chatbots y demás. Así que bueno, aquí por ejemplo tenía un experto en plásticos de Kizler. Bueno, cosas que iba haciendo. Con Kizler creamos una aplicación muy interesante que tú le explicabas todo un proyecto. Nosotros le habíamos cargado todos los productos y te hacía un listado de productos, lo cual es bastante interesante. Así que bueno, simplemente es un poco como lo iba utilizando. Utilicé mucho la API. Hoy en día lo utilizo para casos más específicos, pero creo que para crear soluciones de algo específico está muy bien. Bueno, algo que ha creado, por ejemplo, Joan Boluda, que debe funcionar un poco de esta forma, la verdad que no lo he hablado con él, es Plan, por ejemplo, que él, con la información que ya tenía de sus podcasts y demás, y la comunidad principalmente, tú puedes venir y te analiza la IA un proyecto, te dice cuán viable es, qué cosas necesitas, qué cosas tenés que ir haciendo en cada momento, podés irle preguntando cómo lo llevo. Bueno, al final fíjense todas las cosas que les hace. Básicamente, ¿por qué? Mira, guiones en YouTube, estrategias de IA, bueno, todas esas cosas. Porque creo que una vez que tenemos la información y lo ordenamos y sabemos muy bien qué quieren que haga, hoy en día podemos utilizar la IA para eso. Así que bueno, por eso utilizo mucho la IA para hacer ciertas automatizaciones. Si necesitas una automatización, puedes escribirme a margari.co. Y como todos ya saben, pueden ir a margari.co/YouTube, por ejemplo, y para seguirme en YouTube. Ya somos más de 150 personas. Vamos poco a poco. Y demás, y si quieren verme también en otra plataforma, también pueden seguirme ahí. Así que bueno, les dejo con este episodio también un poco extenso hablando de las guías. Yo con las guías me puedo pasar toda la vida hablando. Pero bueno, básicamente les dejo con este episodio hablando un poco de las guías que yo utilizo. Volvemos a lo mismo. ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud. Eso creo que son las más interesantes de hoy en día. Son las que están tomándose un poco la idea y si quieren ver cosas interesantes en Google Labs, creo que hay cosas bastante interesantes. Notebook LM, mi favorita, para ordenar la información, pero después las otras las utilizo para crear las cosas, ya sea un dashboard, ya sea Cloud, por ejemplo, para crear un texto uso ChatGPT. Gemini, la verdad que no lo utilizo mucho para texto, pero ahora estoy empezando a usar para vídeos, imágenes, porque la verdad que es muy potente. Les mostré el plano que creamos la semana pasada o el esquema. La verdad que fue muy interesante. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden de suscribirse, darle like, compartirlo, guardarlo si están viéndolo en un reel. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo viernes con más Emprendiendo Siempre. Será hasta el próximo viernes. Adiós.